Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda nuestra audiencia. Yo soy Rocío Cervantes, gerente general de Sanirentec. Y bueno, me gustaría darles las gracias a todos los que nos vienen acompañando desde el primer día. Ya hoy es el cuarto día de esta feria y como ustedes saben, ya llevamos 5 años realizando esta feria virtual de industria eficiente por Grupo Rash. Muchas gracias a los que se acaban también de conectar con nosotros. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto y el honor de presentar al maestro Alfredo Uscanga, un experto en temas muy interesantes para la industria farmacéutica. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenos días. Muy Muy bien, bien. gracias por la Pues, invitación. no, muchas gracias a ti. Y bueno, en esta ocasión, ¿de qué nos vas a hablar, Alfredo? Bueno, pues hoy estoy muy entusiasta de platicarles la experiencia, las lecciones aprendidas y los conocimientos que tenemos acerca de lo que son los procesos de inactivación de principios activos durante los procesos de decomisionamiento de equipos o instalaciones de la industria farma. Ah, pues suena interesantísimo el tema. Pues sin mayor preámbulo, yo creo que los voy a dejar en compañía de este experto que estoy seguro el tema va a ser de mucho interés para nuestra industria. Pues adelante, Alfredo. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto que se hayan conectado para que podamos de alguna manera atender esta charla del día de hoy y platicarles desde nuestras experiencias vividas, lecciones aprendidas, acerca de un proceso prácticamente que la industria farmacéutica realiza cuando llegamos a cabo los procesos de decomisionamiento, ya sea de algún equipo, instrumento, sistemas críticos o instalaciones. Y bueno, el día de hoy preparé esta charla denominada Inactivación de principios activos y medicamentos desde un punto de vista para un decomisionamiento adecuado. Vamos a ver el cómo y el porqué de las cosas. De tal forma que cuando nosotros nos dedicamos a la industria farma o cualquier otra industria, casi siempre las actividades a las que nos dedicamos y a las actividades que está dedicado prácticamente más del 90% de todos los que trabajan en esa industria es para cumplir alguno de estos 4 objetivos que les puse, que es producir, producir, producir o producir. ¿Por qué? Porque obviamente los objetivos industriales pues es producir para de alguna manera cumplir con los compromisos comerciales, cumplir con los requisitos de venta que ya se hizo en la industria. Por lo tanto, entonces, el quehacer del día a día del 90% de las personas o del 90% de nuestra actividad diaria va encaminada justamente a cumplir con ese objetivo. Generar medicamentos en tiempo y forma para cumplir con esos compromisos comerciales, elaborar diferentes formas farmacéuticas, realizar investigación de nuevos procesos o nuevas formas farmacéuticas, nuevas formas de alguna manera de dosificación, cumpliendo con los objetivos comerciales, con un pensamiento siempre propositivo para crear, diseñar, cumplir el día a día. Siempre todas estas actividades para soportar lo que de alguna manera se ve en esta fotografía, lo que sería el proceso de gestión de la calidad de nuestra empresa. Y entonces nuestro quehacer diario está prácticamente encaminado a eso. Durante el ciclo de vida de nuestros procesos, normalmente estamos el 90% o más, o en algunos casos hay personas que toda su vida laboral la pasaron en esas áreas, en el ciclo de vida productivo de la planta. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, durante el proceso de ciclo de vida de mi instalación, de mi equipo o simple y sencillamente de mi producto, me encuentro en la figura que ustedes pueden ver del lado izquierdo, donde se ve pues muy bonito el asunto donde estamos realizando una actividad farmacéutica, porque así nos vemos al día a día. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ahora nos encontramos en el ciclo de vida diferente del proceso productivo? Cuando pasamos hacia el lado derecho, donde ya nuestros equipos ya no funcionan, nuestros equipos necesitan un revamping o nuestros equipos definitivamente tienen que ser relocalizados
o tienen que ser eliminados de la planta porque ya no van con las capacidades productivas o ya no van con el quehacer del día a día. Normalmente cuando llegamos a esa parte o esa etapa del ciclo productivo, normalmente una de las preguntas que nos empezamos a hacer es, ¿qué debo hacer? Porque normalmente estoy en el día a día generando situaciones para producir, pero no estoy pensando en cómo debo de actuar cuando llegue el momento de tomar la decisión de voy a retirar un equipo, porque el equipo ya es obsoleto, porque el negocio ya cambió, porque voy a redirigir la instalación o porque voy a crecer la instalación. Y entonces empiezan preguntas que nunca me había hecho antes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Cuando ya tengo el qué debo de hacer, porque seguramente ya investigué, ya tuve alguna información bibliográfica de cómo son los pasos para hacer el retiro de un equipo, de un instrumento, de una instalación. Ahora la pregunta es, ¿cómo debo hacer esos pasos? ¿Qué precauciones debo de tomar? ¿Cuáles son las consideraciones que debo de tomar para cumplir con los requerimientos legales, con los requerimientos de salud y seguridad, con los requerimientos ambientales? Y otra de las cosas es, cuando ya sé cómo debo hacerlo, la gran pregunta siempre es, ¿y quién lo va a hacer? Porque en la planta normalmente tenemos personal que se encarga de siempre mantener las condiciones del estado validado de nuestros equipos o de nuestras instalaciones y de nuestros procesos. Pero cuando tenemos que realizar retiro de algún sistema crítico, de algún equipo o hacer el cierre de una instalación, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿quién de la planta se dedica a hacer esto? Porque el quehacer del día a día no me lleva a estar desmantelando equipos, no me lleva a estar cerrando instalaciones, porque ese no es el quehacer diario de la industria farma. Y entonces nos vemos en la pregunta de quién debe hacerlo. Y entonces, obviamente, empiezan a aparecer decisiones que tomamos en el camino porque no sabemos cuáles son los pasos y entonces tomamos decisiones. Algunas decisiones me van a conllevar a ciertas acciones y otras decisiones las voy a catalogar como fueron buenas o definitivamente no. Cuando nosotros comenzamos a observar que el ciclo de vida de un equipo, de un instrumento, de un sistema o de una instalación está llegando a su fin, lo primero que tenemos que hacer es un plan de acción. Ese plan de acción obviamente me conlleva a que yo tenga todas las actividades y las acciones requeridas para hacerlo de forma adecuada. A veces no lo hacemos de esa forma, simple y sencillamente nos gana el tiempo, nos gana la decisión de querer parar un área, un sistema, o simple y sencillamente a veces estorba ya el equipo en la instalación. Ya no debo, ya no puedo, ya no quiero tenerlo dentro de la instalación. Y en muchas ocasiones se toman decisiones de sacar el equipo, sin más ni más. Lo sacamos, lo embalamos y lo almacenamos en algún lugar que seguramente no es el más óptimo para mantenerlo en la planta. O incluso en algunas ocasiones hasta lo vendemos, lo transferimos o lo destruimos. Y la pregunta que siempre nos vamos a hacer aquí, y que en algunas veces las preguntas que ustedes ven de colores que se ven hacia el lado derecho de su pantalla, una de las preguntas que ustedes se van a hacer, si es de forma interna y es el área de aseguramiento o calidad de la empresa, qué bueno que esas preguntas vengan de ese lugar. Cuando las preguntas vienen de un ente o una organización externa y si esa es una entidad regulatoria, entonces empezamos a tener una situación de que si lo hicimos adecuadamente, bueno, pues estamos muy tranquilos. Si no lo hicimos de la forma adecuada, pues entonces obviamente vamos a tener situaciones adversas a lo que es el proceso de eliminación, remoción de algún equipo o el cierre de ciclo de vida de un producto o de una instalación. ¿Qué preguntas normalmente se hacen después de que se toman algunas decisiones? Siempre es, ¿hiciste control de cambios? Cuando empezamos y decimos, ¿hice control de cambios? Sí, sí hice un control de cambios, por supuesto que lo hice. Ok, ¿hiciste análisis de riesgo? Y empieza uno, sí, sí hice análisis de riesgo. ¿Puedo ver tu plan de acción? Y entonces en ese plan de acción vamos a observar si las decisiones que se tomaron fueron adecuadas o no. ¿Por qué? Porque ese plan de acción no solamente tiene que abarcar las partes de la operabilidad o del mantenimiento del estado validado
del sistema o de la instalación, sino también esas decisiones del plan de acción tienen que ver desde el sistema administrativo, financiero, el sistema de mantenimiento, dar de baja el equipo de forma adecuada, etcétera, etcétera. Cuando no hacemos un buen plan de acción, pues empiezan las preguntas que ya vemos ahora en color amarillo y la pregunta es, ¿tenemos implicaciones legales? Pues depende qué tanto no hayamos hecho de manera adecuada. Porque es importante mencionar que cuando nosotros decidimos decomisionar o dar de baja un equipo, un instrumento, una instalación, tenemos que pensar en el cumplimiento legal de todas las acciones que vamos a hacer, porque es muy probable que alguno de estos equipos o sistemas hayan estado en contacto con sustancias reguladas o sustancias controladas o sustancias que tienen una afectación al ser humano sano o que tienen una afectación al medio ambiente. Y cuando no hicimos ninguna de estas cosas, casi siempre nos preguntamos, bueno, ¿ahora qué hacemos? En muchos lugares siempre aparece alguien que parece darnos luz al final de estas decisiones que hemos tomado y nos dice, es que debimos ver decomisionado o decomisionaste, inactivaste. Estas palabras de comisionamiento e inactivación ya las vamos a concatenar con lo que de alguna manera es el objetivo de nuestra charla del día de hoy. Porque cuando nosotros vamos a retirar algo de su estado activo, es lo que vamos nosotros a considerar como el decomisionamiento. Y dentro de ese decomisionamiento nosotros tenemos que realizar ciertas acciones para garantizar que todas las actividades de retiro de estos equipos, instrumentos, sistemas o el cierre de una instalación se hayan inactivado adecuadamente siempre y cuando los análisis de riesgo o los productos que nosotros manejamos allí sean productos que tengan una acción sobre el ser humano sano que puedan causar algún daño o una toxicidad. Por lo tanto, entonces vamos a empezar a hablar de lo que sería un decomisionamiento y vamos a entenderlo como lo define la ISPE, sí, que es a través de sus guías de buenas prácticas, habla acerca, en alguno de sus títulos, habla acerca de lo que sería el decomisionamiento de equipos e instalaciones en la industria farmacéutica. Cuando nosotros generalmente queremos sacar un equipo, un sistema o un instrumento y queremos retirarlo de su fase activa, el proceso que nosotros tenemos que normalmente hacer es conocido como decomisionamiento. Y ese proceso de decomisionamiento, pues obviamente si nosotros consultamos el ISPE, trae una serie de pasos e indicaciones que debemos ir haciendo para hacerlo de forma correcta. ¿Sí? Y aquí me voy a permitir leer completamente lo que está en letras color negro para que no se me escape absolutamente nadie. Entonces, fíjense bien, cuando hacemos el cierre de una instalación farmacéutica, ¿sí? O retiro de una maquinaria de proceso, debemos, y cuando escuchamos la palabra debemos, todos los que están regidos por la NOM 059 saben que la NOM 059 es un rosario de debe. Y cuando vemos las guías del ISPE también nos dice debe gestionarse, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer el retiro de una maquinaria o el cierre de una instalación farmacéutica, debo gestionar adecuadamente para garantizar la continuidad del negocio. ¿Qué sucede si no hago esta gestión adecuadamente? Puedo llevar a cuestiones legales, puedo llegar a daños en la salud de las personas o daños en el medio ambiente que incluso resten la operabilidad en la continuidad del negocio farmacéutico. O incluso si no doy los avisos necesarios a las autoridades nacionales regulatorias a través de mis sistemas de control de cambio, a través de mis avisos de cambios del expediente maestro de sitio de fabricación, pues puedo tener esas implicaciones legales que me eviten garantizar la continuidad del negocio. Toda esta documentación que se va a generar durante el proceso de decomisionamiento debe cumplir las buenas prácticas.
hasta, fíjense bien, hasta, durante y después del cierre. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo ya retiré una maquinaria, yo debo garantizar que todo lo que hice con esa maquinaria durante su ciclo productivo se hizo bajo el estado validado, incluyendo la última calificación de ese equipo o de ese sistema, para que yo pueda demostrar que ese retiro prácticamente lo hice bajo esas condiciones controladas y demostrable de que el equipo, la instalación o el sistema cumplía en ese momento. Debe ser de manera planificada porque en algunos casos el retiro de un equipo conlleva cambios a los sistemas o servicios a los que ese equipo estaba conectado. También debe ser de forma controlada para tener que mitigar todas las acciones y todas las cuestiones derivadas de ese cambio. Y por supuesto rentable, ¿no? El hecho de mover un equipo pues tiene que generar o casi siempre está diseñado para mejorar la rentabilidad de la instalación porque puede ser una mejora. Y importante que lo marca la ISPE, todas las actividades que nosotros hagamos para el decomisionamiento deben ser basadas en riesgo. Si leen igual la 059, que es la que rige a la industria farma, también todo debe ser basado en riesgo. Cuando vemos nuestro barco, que es una de las fotografías que vemos en esta diapositiva, ya en esas condiciones, pues por supuesto que es tiempo de decomisionar. Por supuesto que es tiempo de hacer las cosas de acuerdo a las guías. Si el ISPE nos proporciona estas guías para que nosotros podamos saber exactamente cómo hacer todo este proceso de decomisionamiento. Pero los principios básicos de un decomisionamiento, para aquellos que no estén tan familiarizados con cómo se hace o cuáles son las actividades que debo de seguir, se los voy a enumerar. Fíjense bien, toda la documentación que se tiene que generar en los principios del decomisionamiento tiene que ser con buenas prácticas de ingeniería y con buenas prácticas en general. O sea, buenas prácticas de documentación, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de ingeniería, etcétera, etcétera. De tal manera que toda la documentación tiene que ser rastreable para que yo pueda saber desde que tomé la decisión de remover algo o de pasarlo a su estado inactivo, hablando de la funcionalidad del equipo o del sistema, tengo que hacer un sistema completamente rastreable, desde que tomé la decisión hasta que llegué a la disposición final, si es que el equipo se va a eliminar de sus etapas productivas. O si es que se transfiere o se realiza una venta de este equipo, debo de tener toda esa información rastreable. La gestión del proceso debe de ser basada en el impacto en la calidad del producto. ¿Qué sucede si yo voy a remover un equipo? ¿Qué sucede si voy a remover un instrumento, un sistema o toda la instalación? ¿Cómo impacta en la calidad del producto? De tal manera que todos los análisis de riesgo tienen que ser basados en la calidad del producto. Porque en algunas ocasiones no termina el ciclo de vida del producto, solo terminó el ciclo de vida del equipo. Otro de los requisitos para un buen decomisionamiento son los requisitos medioambientales que nosotros debemos de seguir. Estos requisitos medioambientales que nosotros tenemos que seguir, pues obviamente tienen que ver a través de lo que sería la evaluación de todos los sistemas que tienen que ver con el cumplimiento legal. ¿Sí? Otra de las actividades que tengo que hacer es el estudio de revisión de peligros y operabilidad, el famoso HACCP. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que conocer cuáles son los peligros asociados, cómo mitigar los peligros que estoy generando o cuáles son los peligros asociados a ello. Los requisitos de cumplimiento financiero, operativo de mantenimiento. Si nosotros vemos la fotografía donde se ve a una maquinaria que ya está haciendo una demolición de una instalación, una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿cumple financieramente mi proyecto? Ya hice todas las acciones relacionadas administrativamente para que los equipos o los servicios que estaban ahí, considerando las Clean y las Black Utilities, todos esos equipos ya fueron dados de baja de nuestro sistema SAP,
O resulta que después de que estoy destruyendo la instalación, 2, 3 meses después empiezan a llegar refacciones de maquinaria, equipos o sistema que ya ni siquiera están en la instalación. Entonces es importante también la revisión de las cuestiones administrativas y financieras durante los procesos de decomisionamiento. También es importante verificar las interfaces con otras instalaciones o servicios del sitio. A veces se toma la decisión de bajar el switch del sistema de aire comprimido de planta, porque el compresor ya está tirando aceite y obviamente ese aire comprimido de planta, y no hablo del aire comprimido limpio, hablo del aire comprimido que sirve para servicios, aperturas, cierres de válvulas, etcétera, etcétera. Ese tipo de sistemas a veces es muy fácil decir, apágalo, elimínalo e instala otro. Cuando no nos damos cuenta que ese sistema además alimentaba a un tanque pulmón que se alimentaba en otras áreas, empezamos a crear desperfectos en otras áreas porque no revisamos las interfaces con otras instalaciones o otros servicios. Entonces es muy importante que antes de hacer el apagado o retiro de ciertos sistemas, verifiquemos estas interfaces con otras instalaciones. También tenemos que considerar que los principios del decomisionamiento es satisfacer los requerimientos de las autoridades regulatorias, cualesquiera que sea COFEPRIS, sea la Semarnat o sea la Secretaría del Trabajo, porque ellas se ven de alguna manera no afectadas estas autoridades regulatorias, pero prácticamente estamos regulados por sus normatividades y entonces sí podemos afectar los requisitos legales que nos marcan, no cubriendo cualesquiera de las actividades o los procesos que nosotros estamos haciendo. Cuando ya tenemos claro lo que es el decomisionamiento y cuando ya sabemos cuándo lo debo de aplicar, una de las preguntas que siempre nos hacemos en la vida es si las cosas que tengo que hacer son necesarias y obligatorias. Para todo en nuestra vida siempre nos preguntamos, pero cuando se ve involucrado una decisión de la alta dirección o se ve involucrado una decisión que va a afectar la empresa, en muchas ocasiones nos vamos a preguntar, ¿por qué decomisionar? ¿Por qué no nada más retirar el equipo, sacarlo y con esto se termina la situación que estoy generando? Una de las respuestas de por qué decomisionar es porque es lo correcto. Vas a hacerlo de la forma adecuada. Pero si eso no es suficiente de que vas a hacer lo correcto, entonces hazlo porque vas a satisfacer los requerimientos de las autoridades nacionales regulatorias. Y aquí vamos a ver un extracto de la NOM 059, que es la que regula prácticamente a la mayoría de nuestros asistentes del día de hoy en su quehacer diario. Y cuando nosotros vemos el numeral 5 de la NOM 059, pues nos habla acerca de los sistemas de gestión de la calidad. Y cuando hablamos de los sistemas de la gestión de la calidad, nos dice que deben existir medidas, fíjense bien implementadas en nuestra empresa, para evaluar de forma prospectiva los cambios planeados. Sacar un equipo de una instalación es un cambio planeado. Así lo debemos gestionar y entonces debemos generar una serie de documentos para que yo demuestre a la Autoridad Nacional Regulatoria que estoy haciendo o que voy a hacer un cambio y que ese cambio es planeado, no es una situación de emergencia que hay que sacar una instalación, un equipo porque algo sucedió, ¿no? Una catástrofe. No, aquí estamos hablando de cambios planeados. Así, fíjense bien como su aprobación previa a la implementación. Esto quiere decir, ya decidí sacar un equipo, entonces tengo que hacer un control de cambios. Ese control de cambios tiene que ser aprobado porque va a generar un sinnúmero de actividades. Esas actividades en la gran mayoría van a llevar una repercusión económica y alguien tiene que autorizar ese gasto. Y lo más importante aquí dice, considerando la notificación y aprobación por las autoridades regulatorias en su caso. Más adelante, uno de los numerales dice que cualquier cambio técnico del expediente maestro de sitio de fabricación debe ser evaluado mediante el sistema de control de cambios. Y tratándose de un cambio mayor, y aquí es importante decirles, sacar un equipo de un área es un cambio mayor. Y ese cambio mayor me va a afectar el expediente maestro de sitio de fabricación. Al modificarse el expediente maestro de sitio de fabricación, estoy obligado como empresa
a notificarlo a la COFEPRIS, ahí lo dice con letras muy grandes, mediante la actualización del documento. Eso va a derivar en una visita de verificación. Cuando nosotros le digamos a la COFEPRIS, acabo de cambiar mi expediente maestro de sitio de fabricación, tengo un sistema de control de cambios que me dice todas las acciones que voy a generar, entonces la COFEPRIS casi siempre dice, ok, esto te puede conllevar, dependiendo del cambio, a un cambio en tu certificado de buenas prácticas, porque a lo mejor estás dando de baja una línea de proceso o estás generando un cambio para dar una forma farmacéutica diferente. Entonces, siempre va a derivar en una visita de verificación. Y en esa visita de verificación es importante decirles, lo mejor que pueden hacer es tener toda su documentación del decomisionamiento en orden y rastreable. Obviamente a veces decimos, no, yo prefiero mejor que el equipo se quede dentro del área y pues no hago ningún movimiento y así me voy y sigo produciendo. Si vemos numerales mucho más adelante, dice que cualquier equipo de fabricación fuera de uso debe ser removido de las áreas de producción. Esto entonces ya me lleva y me obliga a que tengo que pensar en los procesos de decomisionamiento. Una vez que ya tenemos claro ¿por qué debo decomisionar? A veces, como nuestro quehacer diario es las etapas productivas, la generación de productos, la entrega de productos, la compra de todo lo que sería los insumos, las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, casi siempre no pensamos en que algún momento voy a estar en el ciclo de vida final de ese equipo, instalación o sistema. Y entonces, ¿cómo debo proceder? Normalmente, siempre la idea de un cambio viene de la alta dirección, con una idea conceptual, una forma muy general de lo que queremos hacer. Posteriormente tenemos que hacer un control de cambios a través de nuestro sistema de gestión de la calidad, con su consecuente análisis de riesgos. Tenemos que gestionar los riesgos y dentro de la gestión de esos riesgos, una de las actividades para la gestión de riesgos es precisamente el decomisionamiento. Si no tenemos las bases para hacerlo, basta consultar la guía del ISPE y ahí vamos a encontrar todas las formas y todas las bases para poder ir haciendo un decomisionamiento adecuado. Cuando ya estamos en las actividades del decomisionamiento, una de las grandes preguntas que nos vamos a hacer es, oye, fíjate que los equipos o el sistema crítico, la instalación que tengo, maneja productos que pueden ocasionar un riesgo a la salud de las personas si los liberamos de forma no controlada al medio ambiente. Y entonces viene lo que conocemos como, pues hace el proceso de inactivación de esos principios activos, porque no es factible que de un área, por ejemplo, de antibióticos, de hormonales o de productos biotecnológicos como vacunas, salgan al medio ambiente y pueda haber un proceso de toxicidad en personas que tengan contacto con esos equipos o con los materiales de esos sistemas. Y una vez que ya pensé en la inactivación de las instalaciones, y se llevó a cabo la inactivación, pues entonces el último, si se dan cuenta, acción es la liberación. No es la liberación del alma de decir, ya terminamos, ya está todo en paz. No, no, la liberación de las instalaciones para que podamos nosotros darle o una utilidad nueva o simple y sencillamente haya un proceso de desmantelamiento, demolición y entonces se pueda generar una actividad diferente a la que se tenía en ese momento. Cuando ya empezamos a hablar de inactivación es aquí donde concatenamos nuestros objetivos principales y decimos que la inactivación de las sustancias activas pues es obviamente el proceso de eliminarle la actividad terapéutica o la capacidad tóxica y algunos tienen incluso las dos, o sea, tienen actividad terapéutica pero también tienen una actividad tóxica. Y estos principios activos, pues obviamente son pues, los que utilizamos de forma normal el día con día en nuestros medicamentos. De tal forma que cuando nosotros comenzamos a hablar de inactivación, hablamos de que la sustancia puede ser
la sustancia terapéutica, y cuando nosotros hacemos el proceso de inactivación a través de una sustancia inactivante, de lo cual vamos a ir hablando más adelante, pues damos una sustancia inactiva, una sustancia que ya no tiene ni la capacidad terapéutica ni la capacidad tóxica. Por lo tanto, entonces el proceso de inactivación es una de las acciones de mitigación dentro del proceso de decomisionamiento para el retiro de un equipo, instrumento o un sistema o el cierre de una instalación. ¿Cómo se desarrolla este servicio de inactivación? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir cuando vamos a hacer este tipo de servicios? En especial, digo, Sanirentec es una empresa que se dedica a biodescontaminación de áreas asépticas de la industria farma, pero también da este tipo de servicios de inactivación de sustancias como las APIs en la industria farma durante los procesos de decomisionamiento. Y aquí vienen las experiencias vividas, las lecciones aprendidas de las cosas que se deben de ir haciendo y los pasos que debemos ir tomando en consideración. Lo primero que siempre se tiene que definir es el alcance, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿De dónde lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las áreas involucradas? ¿Cuáles son los equipos? Y ahorita vamos a ir de alguna manera desglosando cada uno de los bullets que están en esta diapositiva del desarrollo conceptual. Pero lo primero que siempre tenemos que hacer es generar este desarrollo conceptual. Como si fuese un proyecto ejecutivo, lo primero que desarrollamos sería la ingeniería conceptual. Bueno, aquí desarrollamos el concepto, es cómo lo vamos a hacer a través de todos los pasos hasta lograr la liberación de esos equipos, instrumentos, sistemas o instalaciones. Cuando nosotros hablamos del desarrollo conceptual, tenemos de alguna forma que estar en charlas constantes con el cliente para que él nos diga exactamente qué desea, cómo lo desea, cuáles son las áreas, cuáles son los alcances, cuáles son los sistemas, solo es un equipo o es un instrumento, etcétera, etcétera. Y se genera un catálogo de conceptos que es la forma en que se le da seguimiento a todas las acciones y a todas las responsabilidades que se tienen para el desarrollo de ese proceso. Después tenemos que pensar en la naturaleza del principio activo presente en ese equipo, sistema o instalación. Y cuando pensamos en la naturaleza de ese principio activo, tenemos que ver cuál es la gama de productos que se estaban de alguna manera fabricando en esa instalación o en ese equipo. Y cuando estos productos de alguna manera tienen que ver con antibióticos, vacunas, inmunosupresores, citotóxicos, hormonas, estamos hablando de que estamos obligados a hacer un proceso de inactivación porque son compuestos que tienen la potencialidad de causar daño en las personas sanas y no queremos que haya de alguna manera un proceso de queja o un proceso legal contra nuestra empresa farmacéutica durante un proceso de decomisionamiento. Otra de las cosas que tenemos que revisar cuando se hace estos procesos de inactivación es la selección del método de análisis. Una vez que ya definí cuáles son mis moléculas indicadoras, que puede ser a través de un análisis de riesgo de todas las moléculas que se estaban utilizando ahí, tengo que hacer la selección del método de análisis. Esta selección del método de análisis pues tiene que ver con la validación tanto del método de detección de ese principio activo como la validación de la metodología de inactivación. O sea, no nada más tengo que validar cómo detectar el principio activo, sino tengo que validar el hecho de que lo estoy haciendo bien, estoy dejando en el lugar, en el equipo, las cantidades en trazas que convenimos o que de alguna manera no representan un riesgo. Y entonces se tienen que meter en situaciones de hablar de la validación del método analítico sobre la sensibilidad, la especificidad del método, los límites de detección, los límites de cuantificación, la recuperabilidad de los principios activos en los diferentes materiales de los cuales está compuesto el equipo, el sistema o la instalación y de la repetibilidad que tenemos de esos eventos. Cuando hablamos de la validación de la metodología de inactivación, tenemos que hablar de temas como qué tipos de superficies vamos a inactivar. Acabados epóxicos, acabados de panel, tabla roca, duroc, pisos de acrílico, en fin, una serie de materiales que van a estar presentes.
También tenemos que ver cuál es el destino final de las maquinarias, equipos, sistemas o instalaciones para la metodología de inactivación, el potencial de inactivación que tienen las sustancias que se utilizan y los criterios de liberación. Esto es, las concentraciones trazas que quedarán presentes al término del proceso de inactivación, que pueden ser cero o puede ser las partes por millón que se considere que no son de riesgo. Una vez que ya se tiene el establecimiento y justificación de estos métodos de análisis con sus límites permisibles, tenemos que evaluar cuáles van a ser las sustancias inactivantes que se van a utilizar en el proceso. Aquí se considera el potencial de síntesis de subproductos peligrosos, los efectos respiratorios de esas sustancias, los daños a las superficies y la normatividad que aplique para esas sustancias. ¿Cuáles son las sustancias que se han utilizado a lo largo de los diferentes procesos? Pues son sustancias realmente oxidantes, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico. Para esto es el proceso de validación, para demostrar que la acción de estas sustancias en la concentración adecuada y el tiempo de exposición adecuado va a ser efectivo. No va a haber la síntesis de subproductos peligrosos. Estas sustancias no deben representar efectos de toxicidad por el uso de ellas. Obviamente todas son tóxicas, por supuesto, pero en las cantidades, concentraciones y el tiempo de exposición no deben causar daño. En caso de que así sea, también se tiene que establecer todos los famosos análisis de riesgos y peligros para el uso de los EPPs o para el uso de los sistemas de contención de gases, vapores, polvos que se generan durante estos servicios. También se debe evaluar los daños en las maquinarias, el daño al medio ambiente y, por supuesto, manejo de residuos. Otras de las actividades que se hacen durante este servicio es el desarrollo de la metodología de inactivación, considerando pues los tipos de materiales. No es lo mismo retirar un principio activo a un equipo que está construido de acero inoxidable 316 que retirarlo de una ductería del HVAC que está constituido de lámina galvanizada. Entonces, es diferentes tratamientos, son diferentes metodologías, diferentes actividades las que se van realizando. Y este establecimiento del método de inactivación pues tendrá que ver si son aspersiones, tallados, inmersiones, vaporizaciones, en fin, una serie de metodologías diferentes, pero siempre considerando los límites de concentración en trazas residuales para que el proceso de inactivación sea un proceso de inactivación exitoso. Otras de las acciones que se debe considerar durante este proceso son las estrategias de contención de polvos, o sea, durante el proceso o la actividad misma, estamos considerando que los servicios críticos ya no funcionan, el HVAC está apagado seguramente, dependiendo si es toda la instalación lo que hay que inactivar o hay que decomisionar, o si es solo un equipo. Pero de todas maneras, si es un equipo o es toda la instalación, tenemos que pensar en las estrategias de colección de polvos. Y estas estrategias de colección de polvo pueden ser a través de aspersión y remoción, puede ser a través del uso de sistemas mucho más complicados, que son las aspiradoras con filtros EPA, con filtros gravitacionales que se conectan directamente a los sistemas de HVAC para que todos los polvos que se pudieran generar durante el proceso de inactivación queden contenidos, no se liberen al medio ambiente y haya los procesos de autocontención de los APIs que de alguna manera se estuvieron trabajando durante el ciclo productivo del equipo, el sistema o la instalación. También se tiene que hacer una estrategia para la gestión de residuos. Las estrategias de gestión de residuos tienen que ver con toda la legislación aplicable actual por la Semarnat, incluyendo las leyes locales y las leyes federales, dándole cumplimiento a cada una de ellas. Por lo tanto, también se tendrá que hacer cambios seguramente a lo que son el AO, a la COA, que ustedes deben manejar sus áreas de medio ambiente de sus empresas, manejan su LAO, que es su licencia ambiental única, o su COA, que reportan anualmente, porque seguramente durante estos procesos de decomisionamiento o de inactivación se van a generar residuos
que no generaban antes. Y entonces lo más seguro es que tendrá que hacerse un alcance, una modificación para dar cumplimiento a la gestión de residuos. Por eso es que un proceso de decomisionamiento no es algo sencillo. Por eso una de las primeras preguntas era algunas decisiones, entre paréntesis, buenas. ¿Por qué? Porque a veces empezamos a generar residuos y cuando vemos, la Semarnat nos puede decir, nunca avisaste que ibas a generar este residuo. Es más, no lo tienes en la COA, no lo manifestaste y entonces empiezan preguntas incómodas de las que nadie quiere estar sometido. Y la parte operativa del sistema o del servicio tiene que ver con, primeramente, generar todo lo que sería el soporte documental. Ese soporte documental que tiene que estar basado en lo que serían las buenas prácticas, tanto de ingeniería como las buenas prácticas de documentación. Tiene que ver con la elaboración, conciliación de procedimientos instructivos, elaboración de formatos, registros, conciliación de protocolos de validación, planes de emergencias, desarrollo de todas las matrices de identificación, peligros y evaluación de riesgo, los controles IPER, la generación de todas las mitigaciones que se va a hacer para todos estos peligros identificados, cómo vamos a bajar los riesgos, cuáles van a ser las acciones. Deberá haber todo un plan para el manejo y disposición final de los residuos, dependiendo del destino final de los equipos o de los componentes de un sistema crítico o de un sistema de servicios generales. Deberá haber todos los análisis de seguridad y ambiente, los controles en seguridad y salud en el trabajo, los controles ambientales y la evaluación de las acciones de mitigación. Cuando se llega al trabajo de campo, lo que normalmente se tiene que hacer es conciliar todos los inventarios, o sea, todo lo que hay, cómo se va a proceder, entrar a los sistemas de control de inventario, hacer análisis de criticidad por área, qué se hacía en esta área, qué acciones debo de tomar, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, la verificación también del resguardo de la información sensible de los equipos. A veces se decide sacar un equipo de su vida activa y cuando ya está en un almacén general, cuando ya prácticamente la batería de respaldo del PLC ya no funciona, ahora decimos, ¿qué crees? Que no bajé las recetas se quedaron en el equipo. Entonces todo esto se tiene que hacer antes de forma planeada, así también como la verificación y resguardo de todo lo que es la imagen corporativa de la planta. Si el equipo es un equipo que utiliza punzones, troqueles o tiene imágenes corporativas, también es el resguardo de todo este tipo de información. Dentro de las operaciones, bueno, pues tiene que haber todo lo que serían los drenados de todas las energías potenciales, la verificación de bloqueo identificado para que no haya accidentes durante los procesos de decomisionamiento e inactivación, la inactivación del mobiliario, equipos o maquinaria. Depende de cómo vaya a ser su destino, si es una destrucción final, se recuperan, se hacen traslados o no. Posteriormente a toda la inactivación de equipos, maquinarias y mobiliarios, tenemos que hacer el desmantelamiento de al HVAC y por secuencia después el desmantelamiento de los demás sistemas críticos. También la inactivación de instalaciones, muestreos y liberaciones, recordando que el muestreo y liberaciones tienen que ver con la validación del método analítico y por último desmantelamiento de instalaciones. En la disposición de residuos, pues obviamente trabajar con la creación de los almacenes para residuos sólidos urbanos, para residuos de manejo especial, para residuos peligrosos. Tendrá que hacerse todas las gestiones para acarreo, valorización, disposición final y todas las entregas de los documentos aplicables o los manifiestos. Los informes que se entreguen normalmente tienen que ser documentos generados por buenas prácticas que tengan rastreabilidad. Hoy en día todos los informes se acostumbran con evidencias fotográficas. En lo especial, bueno, Sanirentec es una empresa certificada Trinorma, por lo tanto, entonces todas las acciones encaminadas pues, a un robusto sistema de gestión integral para el desarrollo de sus actividades. Dentro de la documentación que se genera durante un proceso de inactivación, y solo hablé del proceso de inactivación, no del decomisionamiento, son algunas cosas como cédulas de cuarto, análisis de criticidad, custodias de activo fijo, registros de limpieza, órdenes de desmantelamiento, muestreos, liberación, entregas de activo, en fin, una serie de documentos que le van a dar robustez a las actividades de comisionamiento cuando se las soliciten. Y
en caso de que se generen no conformidades, también la generación de una no conformidad, de las acciones implementadas derivadas de estas no conformidades, ¿sí? También se generan documentos que tienen que ver con las matrices de peligros y riesgos, los permisos de trabajo, los planes de manejo y disposición, los planes de emergencia, los estudios ocupacionales y todas las cartas que tienen que ver con la disposición final de los residuos. Si es que estos residuos se encontraron en algún sistema, como por ejemplo colectores de polvo, el HVAC, durante el proceso de inactivación, se han recuperado activos y todo el manejo y la disposición final de ellos, pues obviamente se tiene que generar en ese tipo de procesos. Por lo tanto, entonces, les diría que el proceso de decomisionamiento e inactivación es un proceso concatenado y tenemos que hacerlo de forma planeada, controlada, para que no tengamos ninguno de los sobresaltos que luego nos suceden el quehacer diario de la industria farma cuando no lo hicimos de forma correcta. Con esta presentación, pues les he transmitido parte de nuestras experiencias, lecciones aprendidas. Dejo esta diapositiva porque espero muchas de sus preguntas. Me gustaría conocer cuáles son sus inquietudes y bueno, pues quedo abierto, micrófonos hacia ustedes para que nos puedan transmitir sus preguntas. Muchas gracias. Ok, vamos a leer algunas preguntas que están puestas en el chat. Dice, ¿qué pasa si se realiza el decomisionamiento de un equipo no empleado para la fabricación? Aún así es necesario dar aviso a la autoridad sanitaria. Cuando nosotros hicimos nuestra solicitud, fíjense bien, a la Autoridad Nacional Regulatoria, de que quería yo una visita de verificación para que me extendiera un certificado de buenas prácticas, porque con ese es con el que se trabaja, la industria farma trabaja a través de la expedición de un certificado de buenas prácticas. Yo presenté un expediente maestro de sitio de fabricación. Y ese expediente maestro de sitio de fabricación, uno de los apartados pide el listado de todos los sistemas, de los instrumentos, de los equipos que yo utilizo para ese proceso determinado. Y si yo voy a retirar alguno de los equipos, instrumentos, sistemas que están reportados en ese expediente maestro de sitio de fabricación, me veo obligado a cambiar el expediente maestro de sitio de fabricación y el numeral de la norma 059 me obliga a notificarlo a la COFEPRIS. Entonces, la pregunta de Aleiris, ¿sí? Es esa y la respuesta es sí y solo sí lo tienes dado de alta en tu expediente maestro de sitio de fabricación y lo más seguro es que sí lo hicieron porque cuando hacen la visita de verificación, la COFEPRIS normalmente empieza con eso, con tu expediente maestro de sitio de verificación, verificando todo lo que ahí expresaste y entonces verifica la existencia de esos equipos y después se mete con los procesos de si les das mantenimiento, calibración, calificación y si el equipo está inmiscuido en algún proceso, pues la validación del proceso, ¿no? Y luego te va a preguntar el mantenimiento del estado validado del equipo o del sistema. Entonces, por lo general, la respuesta va a ser sí te ves obligado. Ya no tenemos preguntas por el chat. Alguien puede levantar su manita, abrir su micrófono y hacer una pregunta de forma directa, si así lo desea. Ok, vemos que ya no tenemos preguntas. Espero que esta charla les haya generado muchas preguntas que tengan de alguna manera una repercusión favorable a su quehacer diario. En muchas ocasiones, cuando nos dicen exactamente cómo lo tenemos que hacer y cuando nos encontramos que estoy parado en la realidad de lo que debo de hacer, créanme, no hay más satisfacción que decir lo estoy haciendo bien. En el caso
de que no lo estemos haciendo de esa forma, les diría, antes de que tomen alguna decisión y después se pregunten si la decisión fue buena o no, como dijera alguien, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, consulten un experto y resuélvanlo de la mejor manera para que le den continuidad al negocio. Y bueno, pues no me queda más que de agradecerles su asistencia el día de hoy y desearles mucho éxito en sus actividades diarias. Hasta luego. Ok, a ver, bueno, cayó una pregunta de Idali González y dice, hola, buenas tardes, ¿es necesario generar el plan de decomisionamiento? Sí, la respuesta es, hay que generar el plan de decomisionamiento. Mira, algo que les decía yo durante la charla, si no hacemos un plan adecuado de decomisionamiento, puede ser, y ha sucedido en las empresas farma, que el equipo que sacan, ¿sí?, en el plan de decomisionamiento no estaba darlo de baja del sistema administrativo y contable. El sistema SAP, que en muchas ocasiones genera compras en automático, empieza a comprar refacciones o empieza a solicitar o el mantenimiento externo por los proveedores de un equipo que ya ni siquiera está en las áreas productivas. Entonces sí es importante hacer un plan de decomisionamiento porque una de las actividades del plan de decomisionamiento es la comunicación con las diferentes áreas, en dónde impacta, en qué sistemas impacta, en dónde tengo que dar de baja, porque obviamente si no lo hago, entonces obviamente voy a generar problemas administrativos porque administración no sabe que tomé esa decisión y entonces no sabe que ya no hay que comprar las bandas, la grasa o las chumaceras que lleve ese equipo y entonces es importante hacer ese plan de decomisionamiento. De Federico Fuentes tenemos una pregunta, dice, cuando doy de baja un equipo, ¿lo tengo que calificar nuevamente? La respuesta, si te la doy desde el punto de vista ISPE, que obviamente en México es una guía, no es de observancia obligatoria, pero es lo más correcto, la respuesta es sí. ¿Qué dice la ISPE? Si tú estás utilizando un equipo el día de hoy y decides que ese equipo sale de tu instalación farmacéutica, tú tienes que hacerle una última calificación. Tienes que calibrarlo, hacer su última calificación y con esto vas a demostrar que cualquier producto que tú generaste con ese equipo o con esa instalación, lo hiciste bajo el estado validado y el equipo cumplió cabalmente hasta el último momento. ¿Qué sucede si no lo haces? Imagínate una situación catastrófica. No hiciste la última calificación de ese equipo, de ese sistema, y en el mercado todavía el producto que produjiste con ese equipo o ese sistema está vigente, o sea, no ha caducado, no ha llegado a su fecha de caducidad. Y ese producto causa un efecto adverso y hay una notificación hacia la COFEPRIS pide una investigación y tú no tienes cómo demostrar que de la última calificación que le hiciste al equipo, al día que lo decomisionaste, no sabes cómo estaba. No sabes si el equipo estaba funcionando adecuadamente, no sabes si el instrumento ya no estaba dentro de la calibración con sus grados de incertidumbre, no lo sabes y entonces estás metido en un verdadero problema si eso llegara a suceder. La ISPE dice que eso te podría ocasionar hasta un recall de producto, ¿sí? Dice, ¿cuándo debo generarlo? Me imagino que el plan de decomisionamiento durante tus controles de cambios, antes de que te autoricen el control de cambio, haces tu plan de decomisionamiento. ¿Cuál es el agente de inactivación más utilizado? Nos pregunta Alejandra Quesada. Sí, obviamente Alejandra Quesada. El agente más utilizado si los equipos, instalaciones o sistemas no van a ser útiles posteriormente, esto es, se van a destruir, hipoclorito de sodio. Las concentraciones, bueno, varían dependiendo de tu validación del método. Tenemos una pregunta, Beatriz Romero dice, para una planta piloto que se le dará un uso diferente al actual, ¿también se debe realizar un decomisionamiento? Sí, porque obviamente terminaste el ciclo de vida
de ese producto. O sea, el producto termina su ciclo de vida, no termina su ciclo de vida la planta, sino el producto. Y entonces aquí lo que tenemos que dar de baja es todas las acciones para que ya no se siga fabricando ese producto en una planta piloto. De hecho, bueno, como estos no tienen registro, la recomendación es sí haz un decomisionamiento, porque en realidad el decomisionamiento es un plan de acción, ¿sí? Linda Lilia Palestino nos dice, ¿la calificación final puede sustituirse con el mantenimiento del estado calificado? La respuesta es no. Según la ISPE no puedes hacerlo, tú solo demuestras que el equipo le has dado mantenimiento, lo has calibrado, ha estado bajo las condiciones de uso adecuadas, pero es importante decir terminó y el equipo cumplía. Con la última calificación, normalmente lo haces casi siempre con los mismos parámetros que hiciste durante el comisionamiento, sin la D, ¿sí? Luis Manuel Acosta nos pregunta, dice, para la industria farmacéutica veterinaria no aplica la NOM 059, ¿es correcto? No, no aplica la 059. Dice, solo un manual de buenas prácticas. ¿Habrá alguna forma nacional o internacional? No, actualmente no se tiene, pero les diría que la industria farmacéutica veterinaria debiera tener principios muy, pero muy pegados a la 059, porque la diferencia entre un fármaco para uso veterinario, una vacuna para uso veterinario, prácticamente tiene los mismos principios de fabricación que para las vacunas o medicamentos humanos. Y las consideraciones y las clasificaciones de las áreas te ayudan mucho a que no tengas problemas de mix-ups o contaminaciones bacterianas. Entonces, aunque no tienes una regulación como tal, yo te diría, pégate a 059 y vas a ser una empresa veterinaria de éxito. Ok, Beatriz Romero, sí, podríamos agendar esa reunión sin ningún problema y platicamos de manera directa acerca de cómo decomisionar una planta piloto. Ok, digo, con esto cerramos. Gracias a todos nuevamente por su participación el día de hoy y sigan en la FEBIE 2024, siguen charlas muy interesantes el día de hoy. Hasta luego.